puede alguien decir que tiene que ver Gálatas 19, donde allí se habla de la obra de la carne, con lo que es la unidad? Sí. Hemos hablado del tema de la unidad desde muchos puntos de vista, desde muchas áreas. Tomamos para hablar acerca de lo que es la unidad, y qué importante es hablar de lo que es la unidad cuando no se vive la unidad. Hoy en día, aunque hay mucha congregación, aunque hay mucha iglesia, aunque hay mucha hermandad hoy en día, pero lo que no existe es la unidad. De repente podemos ver algún coliseo, algún estadio lleno de gente porque se usó alguna estrategia para juntar mucha gente. Un cantante famoso, un predicador de renombre, y logramos juntar un montón de gente en cualquier lugar, pero con todo y eso la unidad no existe. La unidad no se está dando en ningún lugar. Y fíjese que el principal culpable de que falte la unidad en medio de la iglesia es usted. No voy a culpar al diablo, sino que lo culpa a usted. Yo soy culpable, seguramente, de que la unidad no se esté dando hoy en día dentro de las congregaciones. Como estamos acostumbrados en toda línea pentecostal, leer una palabra para que recién la gente diga, ya, ahora empezamos a oír la palabra. Y yo siempre trato de hablar la palabra, siempre, desde que me subo al púlpito, es la palabra lo que quiero transmitir, lo que quiero compartir. Gálatas 5, versículo 19. Acá hay una expresión que yo voy a usar, que es un factor que está perjudicando lo que es la unidad. Fíjese que cuando usted ha leído un montón de veces lo que es la obra de la carne, en esto que voy a compartir usted jamás ha enfatizado. Aquí, en este listado, también está lo que es hechicería. Hechicería. Somos naturales, somos carnales. Aunque en este cuerpo natural y carnal mora el Señor, mora el Espíritu del Señor. En estos vasos torpes y débiles mora el Señor. Pero también son manifiestas las obras de la carne. Nos dormimos y se manifiesta la carne. La carne empieza a obrar. Y entre las manifestaciones está hechicería. Hoy en día estoy diciendo que hay muchos hechiceros dentro de las congregaciones. Hechiceros, hechiceras. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Usted sabe todo esto, ¿verdad? Todo esto es obra de la carne. Amén. Idolatría, y aquí está. Hechicería. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Les vuelvo a decir, en algún momento estas cosas se manifiestan en nuestras vidas. No puede alguien decir, jamás algo de esto se ha manifestado en mí. Oh, yo sé que en muchos de ustedes se ha manifestado la carne de esta forma.
de esta manera que aquí estamos leyendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tomen su asiento. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es practicar alguna de estas cosas que aquí hemos leído: adulterio, fornicación, inmundicias, idolatría, hechicería, enemistades, etcétera. Usted ha leído. Una cosa es estar en la práctica de alguna de estas cosas o de alguna de estas cosas, sí. Una cosa es estar en la práctica y otra cosa es caer en alguna de estas cosas. Una cosa es estar en la práctica de algún tipo de pecado y otra cosa es ser torpe, débil, y caemos y traspasamos la palabra y fallamos. Mire, es imposible no caer en algún momento, no traspasar esta palabra de alguna forma o de otra. Es imposible que alguien me diga: yo jamás en mi vida he caído de ninguna forma en ninguna de esas cosas. Nadie puede decir tal cosa. Nadie puede decir: yo no estoy fallando allí en ninguna de ellas. Nadie puede decir: yo camino como inmune. Ninguna de esas cosas de ese listado me perjudicó, ni me perjudica, ni me va a perjudicar jamás. Camino inmune a lo que son las obras de la carne. Mire, quien tal diga es mentiroso. Amén. Es lo que dice Juan, el apóstol, en su epístola. Amén. Si alguno dice que no peca, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. ¿Cómo entender esa palabra de Juan con lo que él mismo dice en el capítulo 3 de la primera epístola de Juan? Juan luego dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Allí está aclarando Juan y está diciendo porque la simiente de Dios no le permite ser un practicante del pecado. Pareciera contradicción. Juan dice que es imposible que alguien diga que no peca, pero el mismo apóstol Juan dice que los hijos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios no se lo permite. Y allí es cuando a Juan hay que preguntar y decirle: ¿cómo es la cosa, Juan? ¿Pecamos o no pecamos? Y allí es cuando se debe entender lo que ya les dije, que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer porque somos torpes, somos débiles. Hay una diferencia entre el que practica el pecado y el que cae. Amén. El que practica, ¿cierto?, puede ser un caradura, un sinvergüenza, que no se va a inmutar y va a seguir cometiendo aquella fechoría. No así el Hijo de Dios pecó, traspasó la palabra, de alguna forma o de otra, pecó contra su hermano, porque fue torpe, fue débil. Sí, ¿y qué pasa en un hijo de Dios cuando traspasa la palabra, cuando peca de alguna forma, cuando cae en alguno de estos males que vemos acá, en lo que es la obra de la carne?
¿Cuál es la actitud de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios? Es muy diferente a la actitud de aquel que vive practicando el pecado. Y siempre me acuerdo de ese día que llega mi hermano 3 de la mañana y me dice: estoy cansado, he fallado una vez más. Con lágrimas en sus ojos se tiró al suelo y me decía: ¿qué hago? ¡Ayúdame! Cuando veo a mi hermano en tal condición, entonces dije: realmente este es un hijo de Dios. La diferencia entre lo que es pecar y lo que es practicar el pecado. Es la razón de por qué Juan dice que es imposible que alguien diga que no peca. Y luego el mismo Juan está diciendo que los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces hay una diferencia entre lo que es practicar, estar en la práctica del pecado, y lo que es pecar. ¿Ven? Entonces, quiero hablar sobre lo que es la unidad. No quiero ahondar sobre el tema que ya estoy compartiendo, pero quiero hablar sobre lo que es la unidad. Y derechamente les digo que uno de los factores más terribles que hoy en día se está dando dentro de las congregaciones es la hechicería, el factor que impide, que entorpece el que la unidad se dé entre la iglesia. Existe lo que es la hechicería. No me estoy refiriendo a esos hechiceros pitucos que están en la televisión. Aquellas hechiceras que abiertamente practican brujería. Y ustedes saben aquello. Son brujas, son brujos. No me estoy refiriendo a ese tipo de brujos, sino que trataré de decir que de alguna forma hechicería es parte también de lo que es la carne. Está en el listado. Ustedes lo han leído. Indicando que así como usted traspasa, falla, de alguna forma o de otra cae en alguno de estos pecados que están acá señalados, también en algún momento cae en lo que es hechicería. ¿Usted se acuerda la última vez que cometió hechicería? Le pregunto a la iglesia aquí o en cualquier parte. ¿Cuándo fue la última vez que usted cometió hechicería? ¿Cuántos de ustedes están cometiendo hechicería? Entonces nadie sabe decir nada, porque cuando aparece la palabra hechicería, no. Imaginamos de inmediato a esa bruja, ¿cierto? A ese brujo que vuela, que hace males y que está allí con la olla, ¿cierto? Haciendo sus ungüentos. Cuando practicamos nosotros hechicería, es la razón de por qué Dios nos libre, hermanos, de lo que es el enojo, la ira, que son parte de la carne, que aquí están en el listado que hemos leído. Cuídeme del enojo, cuídeme de la ira. Mire, cuando alguien se descuida y permite que enojo llegue a su vida, cuando alguien permite que ira llegue a su vida, ¿nos hemos enojado alguna vez? ¿Nos hemos airado alguna vez? Caemos en esto. Cuando enojo, cuando la ira nos invade, hermano, se colude de inmediato lo que es hechicería. Se colude hechicería.
Y me he encontrado con tanta gente diciendo enrabiadas algunas hermanas dentro de las congregaciones, decir, no importa, se están metiendo conmigo, soy una hija de Dios, con Él se las van a ver, con Él se las van a ver. Y cuando alguien dice aquello enojada y con ira, se coludió lo que es hechicería. En el fondo lo que está allí deseando no es justicia divina, no es justicia de Dios. Está enojada, está airada, enojado, airado, se metió hechicería y lo que se manifiesta allí es hechicería, porque en el corazón está el mal. Y no está el bien, no está el desearle el bien a ese que le robó, a ese que te insultó, a ese que nos dañó de alguna forma o de otra. Nos enojamos tanto, nos airamos y lo encomendamos a Dios y le decimos a Él o a cualesquiera, a Dios se lo he entregado. Dios tendrá que hacerme justicia. Así, enojados, molestos. Dios tendrá que hacerme justicia. Y he visto casos, hermanos, donde la hechicería se mueve de una forma extraordinaria dentro de las congregaciones. El tal me hizo daño de esta forma, de esta manera. Y supiera usted cómo Dios me hizo justicia. Y hoy se gozan porque a ese, su enemigo, se le quemó la casa. A su esposa le dio cáncer. Un niño fue atropellado y entonces nos falta el pastor, a veces pastores, hermanos que se levantan para decir, es Dios haciéndome justicia. Fue tanto enojo, la ira que invadió a ese hombre o a esa mujer, que hechicería se coludió, se metió hechicería. Y aquello no es una intervención de Dios, sino que fue la intervención de hechicería acompañada de demonios y de espíritus incorrectos. Sí, Señor. No sea yo un hechicero. No sea un hechicero. Debo cuidarme de lo que es la hechicería, así como debo cuidarme del enojo, de la ira y de un montón de cosas que acá hemos leído. También debo cuidarme de hechicería. Usted, iglesia, debe saber cuándo hechicería se manifiesta en su vida. Yo recuerdo, joven, recién llegado al Evangelio, y yo entendía pocas cosas. Un año más nos llevaba dentro del Evangelio y trabajaba en una construcción. Y alguien me tomó un gorro, recuerdo, me tomó un gorro, luego se lo tiró a otro, y estaban jugando con mi gorro y me lo escondían. Y me humillaban. Yo me enojé, me molesté. Pero como soy evangélico, dije, no puedo hacer nada más que enojarme, que molestarme. Y enojado, recuerdo que dije, ¿saben qué? Ese gorro no es mío. Nada que yo tenga es mío. Todo es de Dios. Así que con Dios la van a arreglar. Dije eso. Llevaba como un año y medio dentro del Evangelio y dije eso. Al día siguiente pagaron en la construcción. Llegó uno, en ese tiempo en la construcción se calentaba agua en un, ¿cuánto se le llama? Fondo.
Allí llegábamos nosotros en la mañana a hacer choca. Y uno de ellos estaba en cunclilla con un jarro de café caliente. Y viene el otro, que también jugaba con mi gorro, y le dice, oye, le da el nombre, entrégale el gorro al hermano, ladrón. El que recién viene llegando, enojado, dice, ¿por qué me llaman ladrón? Y se acercó en carrera y le dio una patada en el jarro y le metió el jarro en la cara y le dio algunos golpes y lo dejó tirado. Más tarde se acercó a mí el tipo que golpeó a su compañero y me dice, estoy muy mal, ayer me robaron todo el sueldo. Y ante eso, ¿cómo cree usted que yo me sentí? Me sentí bien. Y dije, Dios me hizo justicia. Pasaron los años y entiendo, hermano, que hice mal. Entiendo que fui el culpable. Fui el culpable de que alguien se quemara y fuera golpeado. Fui culpable de que alguien fuera robado de todo su sueldo. Yo fui culpable. ¿Qué pasa cuando usted en su corazón dice algo como, no importa, Dios me hará justicia, pero en su corazón está enojado, está airado? Y usted espera que Dios le haga justicia, que Dios de alguna forma se la arregle con aquel que le hizo daño. Y cuando usted sabe que a ese hombre o a esa mujer le vino algo terrible, una enfermedad, no sé, se le quemó la casa, debería sentirse culpable. Culpable. Me dijo alguien, enseñando esto en cierta oportunidad, ¿por qué culpable? ¿Por qué usted es culpable de que a su enemigo le vaya mal? ¿Por qué usted es culpable de que a su enemigo le vaya mal, tan mal, que quedan sin trabajo, se les quema la casa? Apareció una enfermedad terrible en alguien de sus familiares. Digo, ¿por qué usted es culpable? Somos culpables porque no intercedemos. Si no está de más la palabra que nos enseña el Señor Jesucristo, que debemos amar no solo a nuestros amigos. La demanda es que amemos a nuestros enemigos. Entonces hay un montón de cosas que nos cuesta a nosotros entender. Les quiero leer Romanos capítulo 12, en el versículo, para no tomar las palabras del Señor Jesucristo, que habla muchas veces acerca de lo que es el amor, cómo debemos amarnos, que debemos amar a nuestro enemigo. Dice 12, versículo 9 de Romanos, dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para
las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Así dice. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Verso 19 dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Cuándo es la ira de Dios? No es ahora. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Somos así con nuestros enemigos? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando no somos agentes de unidad, cuando somos un desaporte a la unidad más que un aporte, cuando nos cuidamos de no enojarnos, cuando nos cuidamos de no airarnos, porque si nos enojamos, si nos airamos, se va a coludir lo que es hechicería. Y cuando caminamos en esta condición, es imposible que nosotros vivamos esta palabra que acabo de leer. Caminaremos lejos de esta demanda, muy lejos. Hoy en día leemos esta palabra en cualquier parte y estamos leyendo y están los hermanos diciendo: no, estamos lejos de vivir así como nos demanda el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos demanda que así vivamos, que así seamos con nuestros enemigos. Hay que procurar pagar con bien cuando nos hacen mal. ¿Cómo entender la enseñanza de Jesús al decir el Señor? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te dicen que camines una milla con cierta carga, camina 10 millas. Si te piden la túnica, entrega también la capa. ¿Cómo vivir esta palabra? ¿Cómo vivir esta demanda? Cuando vivimos esta palabra, entonces somos agentes de unidad. Pero si estamos lejos de vivir así, más que ser agentes de unidad, somos agentes de desunión. No aportamos para nada en lo que es la unidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser agente de unidad? Tiene que convertirse. Oiga, si usted no está viviendo esta palabra, le falta conversión. La iglesia en general, acá en Chile, no está viviendo esta palabra. Es la razón de por qué le digo a la iglesia, donde
Dios me lleva a predicar que debe convertirse, nos falta conversión. Esto es decir, debemos volvernos a la palabra, debemos ser palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida. Debemos caminar procurando la unidad con Cristo. ¿Por qué razón no se da la unidad entre nosotros? No se da la unidad entre nosotros porque nos falta convertimiento, nos falta convertirnos a Cristo, nos falta tener más unidad con Cristo. En algún momento nos hemos alejado del Señor, de la palabra. Y lejos de la palabra, hermanos, más que ser aportes a la unidad que tanto Dios añora y desea. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios añora y desea el que vivamos en unidad. Pero si no tenemos unidad con Cristo, esto es decir, con la palabra, como decía el pastor, si no somos oidores y hacedor de la palabra, es imposible. Es imposible que seamos agentes de unidad. En cierta oportunidad le dije a algunos pastores que me invitaron a compartir ya hace mucho tiempo atrás. Estaban programando un trabajo para juntar a la iglesia para el sur. Y recuerdo que les dije esto, una palabra no muy alentadora. Les dije, lo que hagan, solo van a lograr juntar gente. Eso, de seguro que lo van a lograr, juntar gente, usando una buena estrategia. Juntarán gente, pero no conseguirán la unidad. La unidad de pastores no conseguirán la unidad. Aunque por muchos trabajos acuerden para la unidad, para unir a las iglesias, no lo lograrán. La unidad se va a lograr cuando usted y yo decidamos volvernos a Cristo. La unidad primero tiene que darse con Cristo. Y cuando la unidad se da primeramente con Cristo, entonces la unidad entre nosotros se da de forma automática. Cuando tengo unidad con Cristo, cuando soy una sola cosa con Cristo, cuando logro complementarme a Cristo, cuando logro ser como pámpano en la vid, cuando logro ser como casa en la roca. Esto es decir, cuando logramos unirnos a Cristo de esta forma, entonces tendremos la capacidad de colocar la otra mejilla. Entonces amaremos aún a nuestros enemigos. Estas demandas se viven solo en unidad con Cristo, pero lejos de Cristo es imposible. Lejos de Cristo practicaremos constantemente lo que es hechicería en nuestro medio. ¿Cuántas veces usted, sin decirlo, con sus palabras, pero al enojarse, al airarse, deseó mal en su corazón, aunque a nadie se lo dijo? Pero en su corazón deseó mal, no deseó bien. Cuando alguien se enoja y se aira con alguien, no le desea bien. Seamos sinceros, lo que deseamos es mal, no deseamos bendición. Sí, amén. Deseamos que le vaya pésimo a esa persona. Aquello se llama hechicería.
Líbrenos el Señor de lo que es hechicería. Volvámonos a Cristo. Caminemos en unidad con el Señor. Algo tengo contra ti, es lo que dice el Espíritu a la iglesia de Éfeso. Y por ende, a nuestras vidas. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el primer amor no son acciones, no son obras primeras que tuvimos cuando recién nos convertimos. No, aquello no es primer amor. Jesucristo dijo que Él era el primer amor. ¿En qué momento? Él lo dijo. El que no dejare padre, madre, ¿ve? Llega a decir Jesucristo a los discípulos, el que ame más su vida que a mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es prioridad. Es la razón del por qué se debe entender cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que es la preeminencia del amor. Y empieza el apóstol a mostrar lo que es la preeminencia, el amor y la característica de este amor, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, ¿verdad? De ese amor que no deja de ser. Cuando muestra de esta forma el apóstol Pablo la característica del amor, está allí mostrando el carácter de Cristo. El amor es Cristo mismo. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces cuando digo, hermanos, debemos volvernos al primer amor. Debemos volvernos a Cristo. Nos falta conversión. Nos falta más entrega a Cristo, más entrega a la palabra. Debe haber un mayor compromiso con la palabra, con Cristo. Esto es volverse al Señor. Y cuando nos volvemos de esta forma al Señor, entonces amaremos aún a nuestros enemigos. Y hechicería no tendrá parte ni suerte en nuestras vidas. Porque nos estarán golpeando y nosotros estaremos amando. Nos estarán insultando, pero estaremos amando. Solo cuando estamos en Cristo. Así es la actitud de todo hombre que tiene comunión con el Señor. Nos están robando, nos están dañando de una forma o de otra, pero nosotros, ¿qué hacemos? Intercedemos para que nada malo le acontezca. Señor, ¿Es lo que usted hace con sus enemigos? ¿Es lo que usted hace con sus adversarios? ¿Es lo que estamos haciendo con los que nos hacen daño? Lo hacemos cuando tenemos comunión con Cristo. Si no lo hacemos es porque nos falta conversión. Nos falta entrega a la palabra, a Cristo. Mire, ¿por qué usted cree que Jesucristo en la cruz? ¿Ustedes saben lo que allí sucede? Al Señor lo están matando. La gente que está matando al Señor lo odia. Lo están matando, lo están odiando. Jesucristo antes había dicho a Pedro: oye, Pedrito, ¿tú crees que si yo no pido una legión de ángeles que vengan a socorrerme, no vendrían? Algo así, ¿cierto? ¿Por qué usted cree que Jesús tuvo que interceder por aquellos que le mataban? Porque hay ángeles que están dispuestos a pelear por nosotros.
a hacer pedazos a aquellos que nos hacen daño. Amén. Jesús tuvo que interceder para que a aquella gente nada malo le aconteciera. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Alguien dice, pero ese es Jesús. El amor que se manifestó y se introdujo en la iglesia, hermano, es el mismo amor. Amén. El amor de Dios es uno solo. Siempre va a actuar, va a proceder de la misma forma, de la misma manera. Si no está actuando de esta forma el amor en usted, vuelvo a decir, es que le falta conversión. Si no está actuando este amor bendito en mí de esta misma forma, es porque me falta conversión, me falta más entrega. Y vemos a un Esteban, ¿cierto? Siendo apedreado. ¿Se acuerdan? Lo están matando. La gente que mata a Esteban cruje los dientes de rabia. Él vio los cielos abiertos antes. Y si vio los cielos abiertos, también vio una legión de ángeles, de seguro, dispuestos a matar a todos aquellos que estaban matando a Esteban. Solo bastaba que Esteban dijera una palabra para que la muerte viniera por aquellas personas. Esteban tuvo que interceder. ¿Por qué intercedió Jesús? ¿Por qué intercedió Esteban? Esteban está agonizando. En agonía intercede por sus enemigos diciendo, no le tome en cuenta este pecado. Dios nos ayude a ser agentes de unidad. Amén. Nos libre el Señor de lo que es la hechicería. Amén. 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 Entonces la unidad primeramente es con Cristo. Y vivimos en unidad con Él. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Lo digo siempre, de esta forma se vive en unidad con Él, cuando somos oidores y hacedores de la palabra. Señor. No hay otra forma de caminar en unidad con Él. Jesucristo dice, mas todo aquel que me oye estas palabras y las hace. ¿Ve? Ahí está. El que oye la palabra y la hace, el tal es comparado como al sabio, como al prudente que edifica su casa sobre la roca. Eso es tener unidad con el Señor. La unidad primeramente es con el Señor. Y cuando logramos esta unidad con el Señor, hermanos, entonces no vamos a enojarnos con tanta facilidad, ni vamos a irarnos con tanta facilidad. Vendrá el enojo, vendrá la ira, pero como estamos en unidad con Cristo, vamos a saber repeler nuestra carne, porque eso es la carne. Y más que ser carnal en ese momento, seremos espirituales. Porque luego usted sigue leyendo y va a encontrarse con lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, es la razón del por qué a veces somos carnales y a veces somos espirituales. Mire, termino diciéndoles Gálatas 5, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor. Solo siendo espirituales seremos agentes de unidad.
Solo así colocaremos la otra mejilla, solo así intercederemos por aquellos que nos ofenden, por aquellos que se levantan como enemigos, solo siendo espirituales. Amén. Espiritual no es el que lanza ni el que profetiza. Amén. Espiritual es aquel que tiene unidad con Cristo. Señor. No es el que tiene lenguas. No es el que sabe la Biblia de tapa a tapa, sino es aquel que tiene unidad con Cristo. Señor. Amén. Y se le percibe y se le ve el fruto del Espíritu morando en su vida. Así que el llamado es a la unidad con Cristo para que así podamos ser agentes de unidad. Entre nosotros podemos experimentar la unidad. Entre nosotros, entre ustedes. Experimenten la unidad. Ámense. No en el amor humano. Ámense en el amor de Dios. Porque es muy diferente, hermano, el que usted me abrace y me diga que me ame. O que usted se abrace con su hermano y le diga que lo ama. Pero ¿hasta cuándo se aman? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando alguien se equivoca, hasta cuando alguien falla. Luego decimos, a este lo mastico y ya, pero no me lo trago. Sí. Y cuando pasa eso es porque no tenemos unidad con el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor allí, ¿cierto? En Mateo 24, hablando acerca de las señales del tiempo del fin. Una de las señales es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué amor es el que se enfría? El amor humano. El amor que se vive en un centro de madre, en un club deportivo, en la calle, en el trabajo. En todas partes hay amor, la gente se ama. Todos hemos venido a existencia con capacidad de amar, pero es amor humano. ¿Por qué? Porque se acaba, termina, deja de ser. Y dentro de la iglesia la misma cuestión. Hermanito diciendo yo a este ya no lo paso. Antes confiaba en él o en ella, caminaba con él o con ella, comíamos juntos, pero hoy ya no quiero nada con él, no quiero nada con ella. Cuando es así, es porque siempre se amó, pero con amor humano. El amor humano deja de ser. Yo pregunto siempre, ¿cuántos de ustedes me aman? ¿Puede alguien decir que me ama? ¿Se atreve alguien a decir que me ama? Amén. Y yo respondo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cree usted que me va a amar? Hasta que yo me equivoque y falle y peque contra usted. Hasta que de alguna forma yo le haga daño a usted. Cuando le haga daño, entonces ya no me va a amar. Cuando usted entiende que ama a alguien con amor de Dios, cuando, aunque falle alguien, aunque peque alguien contra usted, usted sigue amando. Porque el amor de Dios tiene esta característica: no deja de ser. No dejó de ser el amor. Allí está en la cruz, intercediendo por sus enemigos. Entonces existe lo que es el amor humano y existe lo que es el amor de Dios. Entonces, qué bien que vengan las cosas dentro de la iglesia, ¿cierto? Qué bien que vengan las divisiones de repente dentro de las congregaciones. Qué bien. Pablo dice, qué bien. Pablo dice eso, claro que sí. Es necesario que entre vosotros tengan que haber disensiones para que así sea aprobado el que es hijo de Dios. Aquí es donde nos conocemos. Qué tanta comunión tengo con el Señor. Qué tanto amor yo tenía para con este hermano, para con esta hermana. Cómo le amaba. ¿Era verdadero mi amor?
Si usted está odiando, si usted tiene rencor, entonces nunca le amó con amor de Dios. Sí, Señor. Siempre le amó con amor humano. Es fácil de entender o muy complicado. ¿Golpea fuerte esto? Claro que sí, porque atenta contra nuestra integridad, contra lo que somos. Nosotros somos así. Somos así. Nos falta más conversión, nos falta más entrega al Señor, y entonces veremos la unidad preciosa que Dios tanto añora y tanto quiere de su amada la iglesia. Amén. Pónganse de pie, por favor, y permítanme orar al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ciertamente no es un mensaje evangelístico, ni estamos llamando a la gente para que venga y se restaure de alguna enfermedad física. No estamos acá, Señor, para ofrecer panes y peces. Sí, Señor. No estamos acá, oh Dios, en esta oportunidad para ofrecer algún bienestar económico, sino más bien aplicando esta palabra, Señor, un tanto frontal, porque la idea tuya, Señor, es que nosotros seamos perfeccionados. Sí, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Yo, hijo tuyo, necesito ser perfeccionado. Y sé que acá tus hijos añoran, desean ser perfeccionados. Sí, Señor. Señor, queremos que nos ayuden mediante tu Espíritu a acercarnos más a ti, a buscar la unidad contigo. Ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra. Sí, Señor. Ayúdanos para hacer palabra de tu palabra, espíritu de tu espíritu, vida de tu vida. Líbranos, Señor, de esta forma de lo que es el enojo, Sí, Señor. la ira, para que no tenga que coludirse lo que es hechicería. Líbranos de cometer hechicería, Señor, sino más bien llenos de ti, llenos de tu palabra, de tu espíritu. Señor. Cuando alguien nos dañe, sepamos interceder, sepamos pagar siempre con bien cuando alguien nos haga el mal. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Señor, lejos de ti, separados de ti. Muchas veces decimos que es difícil, que es complicado, pero cuando nos entregamos a ti, entonces lo que creemos que es complicado y que es difícil, se hace fácil. Se hace fácil. Cuando estamos en ti, Señor, los mandamientos no son gravosos, no son complicados. Sí, Señor. Nos deleitaremos en el cumplimiento de tu palabra. Padre, ayúdanos, ayuda a esta congregación. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice al pastor, su esposa. Bendice, Señor, sus vidas. Bendíceles en el momento de prueba, en la dificultad. Padre eterno, oro para que puedas glorificarte, alumbrar sus corazones. Sí, amén. Bendíceles, direcciona sus vidas, como a toda esta congregación. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Yo sé que no quieres el mal para esta congregación, Amén. sino que por lo contrario, quieres el bien para cada hermano, para cada hermana. Queremos tu bendición, Señor. Bendícenos aún bendícenos, porque tu palabra es de bendición en nuestros corazones. Bendícenos aún,
Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.